Muy bien, pues continuamos. Todavía nos queda esta y un par de sesiones más probablemente, porque el tema es amplísimo, analizando a fondo el tema de la virtud de la fe. Sin olvidar nunca que de una manera u otra estamos manejando tanto la fe racional como conquista de la inteligencia humana, como la fe sobrenatural, como regalo, don gratuito sobrenatural dado por Dios a las personas que Él elige para tal efecto. Y hoy tenemos una sesión un poco diferente a las anteriores, ya que vamos a tener a través de mi boca un par de invitados, yo diría que invitados de lujo, que son uno de ellos, el padre Leonardo Castellani, a quien considero un gran maestro mío, y aunque no tuve la dicha de conocerlo, porque él nació, vivió y murió en Argentina, y no había manera de localizarlo en los 2 o 3 viajes que hice para allá, no tuve esa suerte, pero a través de sus libros verdaderamente formidables, pues puedo decir que contribuyó formalmente a la cimentación sumamente poderosa, sumamente sólida de la Escuela Mexicana de Psicología Realista. Así que tiene mi escuela, Escuela Mexicana de Psicología Realista, que no es un lugar físico, es una corriente psicológica actual que supera con mucho a las corrientes anteriores que no consideran al hombre como una unidad eco-biopsicosocial, trascendental o espiritual. En cambio, mi escuela sí, y debo reconocer que fue precisamente Leonardo Castellani quien me hizo ver esta monumental, extraordinaria idea de la unidad del ser humano, pero con su penta de 5, pentadimensionalidad. Unidad eco-biopsicosocial y trascendente o espiritual. Así que hoy escucharemos algunas parrafadas del padre Leonardo Castellani con relación a este concepto que hemos venido repitiendo y que en función de mi técnica de solo aprendemos lo que repetimos, repito el concepto, ¿sí? Solo podemos aprender aquello que constantemente estamos repitiendo. Así que el concepto que hoy voy a repetir es que más que creer en Cristo, la verdadera fe consiste en creerle a Cristo. Y hoy vamos a creerle a Cristo a través de multitud de personas que lo siguen de una manera vibrante, de una manera profundísima, honestísima y además inteligentísima y llena de erudición y aún de sabiduría incluso. Si bien no es lo mismo ser erudito que ser sabio, pero los personajes en los cuales fundamento este concepto de la fe verdadera, más que creer en Cristo, es creerle a Cristo. Así que con este enfoque hoy vamos a revisar un breve escrito del padre Leonardo Castellani que nos habla justamente de en qué consiste creerle a Cristo. Y entonces tomo las palabras de él, leyéndolo y comentándolo a la vez, alguna palabra en algún párrafo en donde un servidor lo considere necesario o conveniente. Dice don Leonardo Castellani: la verdadera libertad de los cristianos es un estado de obediencia. El hombre en cuanto ser humano, el hombre se libera de la corrupción de la carne en la medida en la que obedece a la razón. Se libera de la materia sujetándose al perfil diamantino de una forma.
Se libera de lo efímero ateniéndose a un estilo. Se libera de lo caprichoso adaptándose voluntariamente a los usos. Se libera de la fecundidad solitaria obedeciendo a la vida y de su misma vida caduca y mortal. Se libera perdiéndola en la obediencia a aquel que dijo, yo soy la vida. ¿Qué nos quiere decir esta parrafada del padre Leonardo Castellani? Que el buen católico obedece al magisterio. La verdadera libertad es un estado de obediencia. No es un estado contestatario, retobón, replicante, irreverente, no. Con Cristo no hay necesidad de dialogar, porque ya le creemos. Y le creemos a través de las personas que han dado testimonio con su vida de su adhesión a este concepto. Aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas palabras pues pertenecen al padre Leonardo Castellani, sacerdote, teólogo, filósofo, ensayista, novelista, escritor y periodista argentino. Les recomiendo que en su buscador, cualquiera que éste sea, escriban su nombre, padre Leonardo Castellani, S.J., porque fue un jesuita deslumbrante, ortodoxo, soldado de Cristo como ya no los hay en la orden jesuita. A lo mejor uno que otro ancianito por ahí perdido en alguna celda, pero ninguna lumbrera como lo fue él y otros que en ese momento no voy a nombrar. Hijo de emigrantes italianos, fue un luchador infatigable en su combate contra la caída del espíritu del hombre en el postmodernismo. Aunque a él le alcanzó más el modernismo, que censura tan acre y ágil y hábilmente San Pío X a principios del siglo XX, a Leonardo Castellani le tocó el modernismo y probablemente no alcanzó a contemplar en todo su crudo dramatismo y sello luciferino lo que hoy se conoce con el nombre de postmodernismo. Así que si hablamos del pensamiento católico universal, necesariamente hablamos de Castellani. Y como bien lo llama un gran filósofo español, don Juan Manuel de Prada, hablamos del Chesterton de la lengua española. Y ustedes me podrán decir, ¿y quién es Chesterton? Bueno, pues Gilbert Keith Chesterton es algo así como el Cervantes de la lengua inglesa, pero no en la literatura en general, sino de la literatura católica. Siendo además Chesterton un gran converso. Así que el Chesterton de la lengua española es Leonardo Castellani. ¿Por qué? Pues porque la pluma de este jesuita extraordinario fue el azote de lo que hoy llamamos lo políticamente correcto. ¿Y qué es lo políticamente correcto? Pues como lo que denuncié hoy en el programa que tuvimos con Yo Soy Lausus a las 6 de la tarde, en donde platiqué la triste historia de cómo, habiendo sido yo nombrado director o coordinador para asuntos interreligiosos en el movimiento Frena, al proclamar yo en una entrevista con Ciro Gómez Leiva mi fe católica, declararme pro vida, pro familia, contra el matrimonio igualitario, contra la ideología de género, católico apostólico romano, militante, practicante y en continua formación desde los 5 años, pues eso causó un escándalo terrible. Y al día siguiente fui eliminado, fui expulsado de las filas de Frena, y cuando yo pregunté por qué, pues por eso, porque has declarado en público algo que nos destruye como movimiento ecuménico incluyente. Y yo dije, es que, a ver, si tú me nombras para lo que me nombraste,
no me puedes pedir corrección política, porque como lo dice Benedicto XVI, hay que proclamar la verdad, aunque lleguemos a ser nuevamente únicamente 12. La corrección política que yo violé en esa conferencia con Ciro Gómez Leiva, pues me hizo ser expulsado, y más rápido que tarde me di cuenta de la monstruosidad de la serie de mentiras, de la manipulación y de otros muchísimos fenómenos, incluso de corrupción en el manejo de dinero, que este señor sigue defendiendo como única manera de oponerse al Vegelopostli, mientras le hace el trabajo sucio, porque es su empleado, como quedó de manifiesto en el programa cuya liga les voy a pasar para que lo disfruten, lo vean con calma. Así que, pues, viva la incorrección política, ¿sí? Soy políticamente incorrecto y, por lo tanto, tremendamente incómodo para cualquier persona que navegue con la bandera, cualquiera de las 20 y tantas banderas que tiene el posmodernismo, dentro de lo que se conoce con el nombre de lo políticamente correcto. Consecuente con su fe, Leonardo Castellani, fíjese, por eso estamos hablando de Leonardo cuando estamos hablando de la fe. Consecuente con su fe, su vida estuvo marcada por el compromiso con la verdad, con V mayúscula, por la justicia, por el amor a su patria y a la tradición católica, en un combate sin tregua contra la decadencia y el despropósito generalizado de la postmodernidad. Sí, él tuvo muchas aventuras, muchos desencuentros con personas de su orden, etcétera, pero pues se mantuvo fiel a Cristo, en quien creyó. Toda su vida, desde muy jovencito, tal vez desde muy niño, su fe fue una constante testimonial de creerle a nuestro Señor Jesucristo y dar su vida por Él. Bueno, es el primer personaje al cual me refiero en esta sesión, pero tenemos un segundo personaje, cuyo escrito publicado por él en los primeros días de enero nos habla justamente, nuevamente, de qué vamos a hacer los verdaderos creyentes, los verdaderos seguidores de Cristo, los que le creemos a Cristo, qué tenemos que hacer para entender qué es la fe. Y nada mejor para entender qué es la fe verdaderamente que leerles y comentarles, conforme lo vaya leyendo, un extraordinario artículo de mi hermano Salvador Abascal Carranza, el tercero de los hermanos Abascal. Él es doctor en filosofía, maestro en teología, y además tengo el privilegio que desde que éramos adolescentes, él ha sido mi mentor, mi guía, mi profesor, mi maestro en estas materias. Mientras que él me proporciona a la fecha conocimientos extraordinarios en materia de filosofía y teología, pues yo tengo el gusto de proporcionárselos en otros aspectos como la psicología y aún la historia. ¿Qué nos dice mi hermano Salvador? Bueno, comienzo la lectura de su artículo porque conste, se titula ¿Qué le debe el mundo al cristianismo? Y más estrictamente al catolicismo. Una vez más, dice él, nos encontramos celebrando en este mes de enero, ya estamos en febrero, pero no importa, el advenimiento de un año nuevo y una semana antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho hombre, que es ni más ni menos el nacimiento, ojo, de nuestra civilización. En efecto, el nacimiento de Cristo marca el nacimiento de nuestra civilización occidental cristiana. Por este maravilloso y milagroso acontecimiento, la historia de la humanidad se dividió en dos partes, en un antes y un después de Jesucristo. Y con esta nueva era de la humanidad,
se inaugura la primera gran globalización, aunque el mundo no lo sabía. Antes de eso, cada pueblo contaba los días y los años según sus propias tradiciones y costumbres. Pero ahora, y desde hace mucho tiempo, ya casi 5 siglos, toda la historia antigua y la que data del año 1 a la fecha, se cuenta a partir del nacimiento de Jesucristo. Por cierto, aquí haciendo una pequeña interrupción a la lectura de este vibrante artículo, ha habido algunos sujetos en la historia que han aspirado y lo han dicho a que ya no se diga antes de Cristo y después de Cristo. Lo que me llevó a una ruptura absoluta, tajante, irreversible respecto de Sigmund Freud y el psicoanálisis. Yo como psicoterapeuta fue enterarme por ahí de los 20 o 21 años que él le había dicho a su secretaria que su verdadera aspiración, y ella lo escribió, que su verdadera aspiración era que ya no se dijera antes de Cristo y después de Cristo, sino antes de Sigmund Freud y después de Sigmund Freud. Fue tan tremendo el tufo luciferino que esto me pegó en la cara, que hasta ahí llegaron mis simpatías por este señor, y fue ahí donde empezó a formarse en mi cabeza la fundación de la corriente de la que finalmente logré fundar, que es la Escuela Mexicana de Psicología Realista, que está absolutamente alejada de cualquiera de las tesis freudianas y de todos sus ilustres, en tono de ironía lo digo, seguidores. Continúo entonces después de este pequeño paréntesis con lo que nos aporta mi hermano. Dice: la mayor parte de los habitantes de la Tierra, estoy casi seguro, no entienden bien el significado histórico que tiene este gran suceso, que es el nacimiento de Jesús. Sin embargo, celebran en gran parte del mundo la Navidad, aunque no esté plenamente consciente la gente en general de cuál sea su verdadero significado. Por otro lado, en la noche del año que terminó y en los albores de este año que comienza, se celebró, como todos los años, con muy diversas modalidades y según los usos horarios de cada región del globo terráqueo, el Año Nuevo, este que es el 2022 de la era cristiana. Puede ser que un gran número de habitantes del mundo ignoren que muchas cosas que se hacen cotidianamente están en clave cristiana. Incluso el hombre más ferozmente anticristiano que pueda existir sabe que vive en el mes de enero, o febrero, o marzo del año 2022, después de Cristo, muy a su pesar. Cualquier ser humano que en cualquier parte del mundo decide tomar hoy un avión, un autobús, un tren, un barco, debe hacerlo sin pensarlo, pensando en la fecha que marca el calendario cristiano. Lo más importante, sin embargo, no es el calendario. Es una aportación que parte la historia en dos, el calendario cristiano. Pero hay otras aportaciones que vale la pena analizar en este artículo de mi hermano. Lo más importante, continúa diciendo él, es la cultura y la civilización que el cristianismo nos ha heredado, sobre todo en Occidente. La religión es el hecho cultural por antonomasia, porque constituye una forma integral de vida. Yo comento, más que el arte, la literatura, la pintura, la escultura, las artes mayores y menores, más que cualquier manifestación artística, el verdadero hecho cultural por antonomasia es la religión. ¿Por qué? Mi hermano sostiene esta tesis brillantísima, porque constituye una forma integral de vida. Es esa forma de vida la que ha trascendido y ha marcado el rumbo a muchas culturas a través de los siglos. Eso constituye la primera y más importante globalización que se ha dado
que ha dado cauce a las demás. O como diría Carlos Castillo Peraza, mi amigo, dice Salvador, mundialización. Carlos Castillo Peraza, un líder católico, panista, muy honesto, de muchos motivos, que descanse en paz. Y que decía, entre otras cosas, cuando uno se muere no se va al otro globo, se va al otro mundo. Continúa Salvador. Se preguntará el lector de qué hay de herencia cristiana en lo que se refiere a la economía. Sí, al manejo del dinero, a la creación de riqueza, a la suficiencia de bienes. ¿Qué hay de cristianismo en la comodidad en la vida, así como la expresión libre de las ideas, en la filosofía y en la ciencia? En estos temas, como en otros muchos, se ha malintencionadamente torcido la realidad, sobre todo tratándose de la herencia del catolicismo en la historia. Las universidades, de universitas, que quiere decir universal, son el producto de la Baja Edad Media. Estamos hablando desde Constantino hasta el siglo VII u VIII, que se conoce con el nombre de la Baja Edad Media. A ellas acudía a estudiar gente de muy diversos orígenes, según los cuales se reconocían los alumnos, formando así naciones que se agrupaban según su origen y su lengua materna. Nación viene de dónde nació. Entonces se agrupaban por naciones según su origen y su lengua materna. Obra del cristianismo. Santo Tomás de Aquino, la máxima eminencia intelectual y más importante para la filosofía y la teología católicas, vivió en su tiempo, siglo XIII, la explosión de la burguesía, producto de la liberación de los siervos de la plebe por los señores feudales. Los esclavos, a su vez, habían sido liberados a través del tiempo por la sucesiva e incontenible conversión al cristianismo de sus amos, pasando así de esclavos a siervos u hombres libres. Esta nueva clase fue producto del cristianismo. ¡Sorpresa! La libertad respecto de la esclavitud en todas las naciones de Occidente fue producto del cristianismo. Y es decir, de la sucesiva conversión a la fe católica de los señores feudales que pasaron de múltiples creencias a la fe que nos libera en Cristo. Esta nueva clase producto del cristianismo, la burguesía, creó los gremios de industriales, albañiles, panaderos, herreros, curtidores, sastres, comerciantes, carpinteros, etc. Y ellos fundaron o reformaron las ciudades, porque burguesía viene de burgo, que significa ciudad. Ellos construyeron palacios, casas y maravillosas catedrales, que siguen siendo el asombro de la humanidad. En pocas palabras, ellos, los burgueses, creación del cristianismo, crearon y multiplicaron riquezas materiales y culturales, precisamente por ser cristianos. Las familias querían que sus hijos tuvieran un futuro mejor que el suyo. ¿Qué diría el bulto de palacio de este? Pues los tacharía de aspiracionistas, individualistas, neoliberales y conservadores. Bienvenidos todos los epítetos, porque venidos de quien vienen son piropos. Esta nueva clase social estaba compuesta por gente que anhelaba aprender a leer y escribir, más aspiracionistas todavía. Santo Tomás no negó esa realidad, sino la afirmó. ¿Qué afirmaba Santo Tomás? La creación de riqueza, decía, no tiene que ser forzosamente inmoral, y la aspiración intelectual mucho menos. La realidad terrena tiene su campo de acción, que no contradice la realidad espiritual según Santo Tomás. Contundentes conceptos.
floreció, gracias a las universidades, un humanismo basado en la filosofía y en la ciencia. Es de notar que la mayor parte de los filósofos y de los científicos de la época, incluso del Renacimiento, eran hombres de religión católica, pero que poco a poco se formó una clase intelectual secular, es decir, de personas del siglo, personas que no tenían el juramento o el voto de obediencia, pobreza y castidad del monje o del sacerdote, sino que eran burgueses, de gente que quería interpretar el mundo según su leal saber y entender. De esa misma época fueron, por ejemplo, personajes tan formidables como Dante Alighieri, el Giotto, Miguel Ángel Buonarroti, Leonardo da Vinci, el Greco, y la lista sería interminable. Pero volvamos a nuestro tiempo, dice Salvador. Muchos de los habitantes de la Tierra, especialmente en Occidente, no se han percatado, quizás, de las enormes ventajas que supone vivir en un mundo marcado por la cultura y la civilización cristianas. Es normal que la gente piense que todo esto siempre ha sido así, como hoy se vive. Sobre todo esto lo piensan ingenuamente e ignorantemente los más jóvenes. La totalidad de ellos probablemente no saben qué debió haber pasado para que se llegara a través del tiempo a lo que hoy somos, tenemos y disfrutamos. El que ignora lo que sucedió antes de su nacimiento, advirtió Cicerón, gran filósofo y pensador romano, es para siempre un niño. Pues sí, hoy tenemos en México un 90 y tantos % de niños que ignoran lo que sucedió en la historia antes de su nacimiento. No sé si el hombre y la mujer de hoy sepan, por ejemplo, que la dignificación del ser humano es fruto del cristianismo. ¿Sí? Esto de los derechos del hombre son de esencia cristiana. Y nos dice un gran pensador, T.S. Eliot, un pueblo sin historia no está redimido del tiempo, porque la historia es un patrón de momentos eternos. Saber que a través de estos 2000 años se ha hecho norma, por lo menos en Occidente, que todos los seres humanos somos iguales por el hecho mismo de ser seres humanos, es decir, hijos de Dios. Esto es un saber fundamental, que esta forma de pensar, más vigente que nunca, y en la cual se basan infinidad de alegatos nacionales, internacionales, penales, civiles, mercantiles y de todos tipos, es una de las principales herencias del cristianismo. Santo Tomás de Aquino decía que el ser humano es lo más perfecto que hay en toda la naturaleza, es decir, un sujeto subsistente, es decir, inmortal, en una naturaleza racional. Lo explica en su Suma Teológica, primera parte, capítulo 29, artículo 3. Esta normalización de la igualdad dio como consecuencia la expresión positiva, es decir, en las leyes escritas. Eso se llama derecho positivo. La expresión positiva de los derechos humanos. Podemos consultar un formidable libro que se llama El amanecer de los derechos del hombre, de un autor francés, Jean Dumont, de Editorial Encuentro. Los derechos humanos no son, por cierto, invención de la Revolución Francesa, para nada. Los derechos humanos son esencialmente un descubrimiento y una tesis del catolicismo militante. Y hay que aclarar que si hubo algo de inhumano, de cruel, de absurdo, de kafkiano, de caótico, fue precisamente la Revolución Francesa. Esta dignificación, vuelvo a Salvador, esta dignificación del hombre es la que hace a cada ser humano igual al otro, igual, idéntico al prójimo, por su naturaleza. Es la dignidad la que iguala al hombre y a la mujer,
al niño y al viejo, al discapacitado y al atleta, al negro y al blanco, y a todas las razas. Iguala al pobre y al rico, al ignorante y al sabio, al enfermo y al sano, al gobernante y al gobernado, al musulmán y al cristiano, o al de cualquier otro credo o sin él, etc. Es esa dignidad la que hace que la persona humana sea única, irrepetible. De cada ser humano no hay sino un ejemplar. Es un fin en sí misma e idéntica a sí misma. Cada persona no es parte de nadie, ni siquiera el bebé lo es del cuerpo de su madre. No es parte de él, es independiente de él, es otro cuerpo. Esa es la única igualdad real entre todos los seres humanos. En todo lo demás somos diferentes. En lo accidental somos diferentes. Los conceptos de no humillación, de respeto irrestricto, de no discriminación, de tolerancia cuando menos y de amor al prójimo cuando más, e inclusive al enemigo, son conceptos estrictamente cristianos. Y la mejor forma de creerle a Cristo en la medida en la cual lo practicamos. Juan Pablo II dice en su encíclica Evangelium Vitae, se escribe Evangelium Vitae, Evangelium Vitae, lo siguiente: para el futuro de la sociedad y el desarrollo de una sana democracia, urge descubrir de nuevo la existencia de valores humanos y morales esenciales y originarios, que se derivan de la verdad misma del ser humano y expresan y tutelan la dignidad de la persona. Son valores, en consecuencia, que ningún individuo, ninguna mayoría y ningún Estado nunca pueden crear, modificar o destruir, sino que solo pueden y deben reconocer, respetar y promover. Hasta aquí la cita de San Juan Pablo II, dentro de la carta de mi hermano. Sin embargo, continúa él, paradójica y tristemente, la dignidad humana es cada vez menos valorada, ¿sí? O bajo ataque. En este mundo que se ha tornado insensible, relativizado, digamos que anestesiado, y que es manipulado por intereses que pretenden destruir nuestra cultura y nuestra civilización cristianas. Abrir el camino al relativismo social en lo individual es proyectar el totalitarismo de Estado en lo político. Eso ha abierto la puerta para que muchos gobiernos y sus fanatizados legisladores, como es el caso patético de México, aprueben leyes que tienen por objeto inventar derechos donde no los hay y no debe haberlos, e igualdades donde no las puede ni debe haber. Así como se ha normalizado la igualdad de todos los seres humanos en las constituciones de la mayoría de los países, también se ha normalizado en muchos países como paradoja la negación de la humanidad de los bebés no nacidos que se consideran indignos por esas falsas legislaciones anticristianas, indignos de continuar viviendo, y se les niega, como si no fuera un derecho humano, proclamado por nuestra fe en Cristo y creyéndole a Cristo, un derecho humano absoluto e irrestricto, su derecho a continuar vivos, su derecho a nacer. Los tratados internacionales sobre derechos humanos hasta la fecha están inspirados en los valores cristianos, ¿sí? Probablemente solo China se escapa a esto. Hasta la fecha, los valores cristianos impregnan la vida, el matrimonio, la familia, la libertad de educación, la libertad religiosa, el interés superior del niño, etc. Son valores arraigados en la naturaleza humana, en la ley natural. Vale la pena citar algunos de los tratados que tienen vigencia internacional. Voy a citar el nombre del tratado
y la fecha en la cual se promulgó. Fíjense, la Declaración Universal de los Derechos Humanos la proclama la ONU el 10 de diciembre de 1948. Otro, Declaración de los Derechos del Niño. Lo proclama la ONU también en 1959. La Declaración de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo declara la ONU el 16 de diciembre de 1966. La Convención sobre los Derechos del Niño la declara la ONU el 20 de noviembre de 1989. La Carta de Organización de Estados Americanos, OEA, se declara el 30 de abril de 1948. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, etcétera, 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 también del mismo año. Sin embargo, estos tratados están siendo actualmente ignorados o despreciados por muchos gobiernos, especialmente por dos de ellos, que arrastran a muchos otros, el de Joe Biden en Estados Unidos y el de Emmanuel Macron en Francia, que han insistido el uno en la ONU y el otro en la Comisión Europea, en que estas instancias aprueben el aborto como si fuera un derecho humano. Por cierto, Chile está a un paso de hacer esa legalización o esa proclamación del aborto como un derecho constitucional. Como es fácil de observar, nuestra civilización no peligra solamente en el ámbito religioso, sino también en el filosófico, en el antropológico y sobre todo en el ético. Debo decir, dice Salvador para terminar, que esto y mucho más le debe el mundo al cristianismo y que los ataques a la cultura y a la civilización cristianas no es nuevo en la historia de la humanidad. No es más que la prolongación de la lucha entre el bien y el mal, entre el trigo y la cizaña. Al final, sabemos, triunfará el bien. Una aclaración nada más sobre el calendario. Hasta el 4 de diciembre de 1582, todas las fechas corresponden al calendario juliano. Al 4 le seguirá el 15 de octubre de 1582, que es el primer día del calendario gregoriano que nos rige hasta la fecha. Es decir, en aquella época se suprimieron 10 días para ajustar la traslación de la Tierra en torno al Sol. Bien, pues hasta aquí el formidable artículo de mi hermano Salvador, y antes de dar yo mis conclusiones a este artículo maravilloso, me gustaría hacer un intermedio para escuchar las opiniones, los comentarios, las aportaciones que quieran hacer hasta aquí, hasta este momento de la exposición. Adelante, Jorge Alberto Novoa, y luego me parece que Oliva. Adelante, Jorge Alberto. Bosco, pues mira, definitivamente, desgraciadamente, como comentas, pues la ONU se ha descalificado ahora para los derechos humanos, principalmente de la vida y la salud de todos los seres humanos, desde la concepción hasta la vida natural, muerte natural. Es paradójico que la misma ONU esté echando por tierra lo que ella misma decretó hace décadas. Sí, y en base a la luz de Cristo, nuestro Redentor y nuestro centro de vida, tanto en lo particular, personal como matrimonial, ¿no? Comentaba inclusive el lunes que ese mismo día yo celebraba 39 y medio años de casados. Ah, mira, entonces, sí, recuerdo tu comentario. Y entonces sí es importante pues recordar que también ahí comenté que conocí a tu hermano en 1985 cuando fue candidato del Partido Acción Nacional, y él me atrajo hacia el Partido Acción Nacional por los principios de doctrina del partido, que desgraciadamente también ya han sido desconocidos por los dirigentes del partido, que inclusive eso provocó
que yo me salí del Partido Acción Nacional porque pues, ya no está siguiendo en absoluto para nada estas verdades, ¿no? Ya traicionaron los principios. Y lo puedo decir porque pues yo fui el autor en el año 1997 y 98 del Código de Ética. Fue un trabajo profesional que el PAN me solicitó, fue lanzado con bombo y platillo en el Hotel de México con cientos de asistentes, tal vez miles, y a pesar de esto, hoy esos principios que defienden la vida, la libertad, la sexualidad conforme a la ley natural, el matrimonio conforme Dios lo instituyó, etcétera, ya se voltearon exactamente al campo contrario y ya podemos decir que pertenecen a la secta del arco iris, ¿sí? Al movimiento LGTBI. Sí. Inclusive, yo recuerdo cómo ese código de ética pues duró 6 años, fue mucho. Exageré un poco, ¿no? Cierto. Que yo era capacitador del Partido de Acción Nacional a nivel regional y yo en lo que me especialicé precisamente en los principios de doctrina y mejor me dijeron que me callara, ¿no? Fíjate, por cierto, debo reconocer aquí, ya que estoy platicándoles sobre un artículo de mi hermano, que mi hermano fue un coautor. Trabajamos juntos en la creación de este código, ¿sí? Ya se podrán imaginar nuestra decepción al ver cómo se hacen las declaraciones del PAN de hoy, ¿sí? Muy bien, tenemos aparte de Jorge Alberto otra manita levantada, parece que es la de Oliva. Dice sí, profesor. Adelante, Oliva. En lo políticamente correcto encontré a Mel Nelson, el productor de las películas. Él pues hace una controversia, incluso pues tiene una discusión con el Papa Francisco. Pero aparte, profesor, no sé si le ha llegado noticia de un sacerdote en Phoenix que están siendo invalidados los bautizos que él realizó, y por consiguiente, si fue inválido el bautizo, los siguientes sacramentos, aunque se haya hecho en forma correcta, son inválidos. Cierto. Pero no entiendo. Entonces, a qué viene tu comentario de Phoenix. Viene a mi comentario porque de repente este sacerdote, haciendo políticamente correcto durante el grupo para ser inclusivo, él usaba la palabra "nosotros te bautizamos". Entonces, siendo inclusivo, siendo políticamente correcto, invalidó el sacramento. Claro. Sí, porque la fórmula es "yo te bautizo". Exacto. Sí. Entonces, ahorita, aunque el sacerdote pues ha hecho una petición de disculpa y todo eso, pero pues ya lo que se hizo y pues no sabemos por qué fue llevado a ese extremo, ¿verdad? Y ahora pues hay que revisar por ahí si se usó las fórmulas correctas. Esto de la fórmula del sacramento pues es claramente una violación. Decir nosotros por ser políticamente correcto o por ser incluyente, cuando él debió haber dicho yo. Y para los que puedan considerar como muy exagerada la postura de la Iglesia acerca de la precisión de las fórmulas, pues debo decirles que de una fórmula larguísima, por ejemplo la del ácido desoxirribonucleico, creo que tiene como 60 componentes o algo así, una sola letra o un solo número alterado, ya sea como tal o cambiado de lugar, da como origen a una sustancia totalmente ajena a la fórmula original. Si esto es en química, si esto es en física, con mayor razón en los sacramentos.
porque además son una institución de la Iglesia o de Cristo. Bien, ¿quién más quiere participar? Adelante. Me gustaría mucho conocer, Ricardo, tú que siempre nos das flamígeras opiniones, ¿qué te pareció el artículo de Salvador? Me interesa mucho tu opinión, él va a tener mucho interés en escuchar tu comentario al respecto. Ricardo. ¿Sí me escuchaste, Ricardo? Sí. Perdón, es que estoy muy desvelado y literalmente me quedo dormido hasta que oí mi nombre, disculpa. ¿No lo escuchaste? Estoy muy desvelado y me quedé dormido, disculpa. Ah, bueno. Ofrezco una disculpa. Por hoy te brincamos, muy bien. Pero bueno, cuando menos me alegra que estés por aquí. A ver, José Carmen. ¿Qué le ocurre, compañero? ¿Está bien? Ricardo. Estoy bien, solamente que ayer surgió una situación laboral y literalmente, ya ven, a veces uno tiene que trabajar un poco más fuerte. Es todo, muchísimas gracias. Gracias, que se mejore su situación, compañero. Muy bien, me gustaría mucho la opinión de alguien que haya escuchado completo el artículo. Por ejemplo, Dani López, ¿qué te pareció esta exposición de la aportación del cristianismo al mundo? Ay, pues compruebo que su familia está llena de personas eruditas, con un gran amor a Dios y a la verdad, y eso, pues aquí en mi familia lo valoramos mucho y queremos pues aprender lo más que se pueda. A mí me gustaría destacar de lo que comenta, algo que me pasó esta semana y la pasada. Es como ver con tristeza que pues está ganando la batalla el lado oscuro, digamos, porque... Sí, es correcto, el lenguaje actualísimo, el lado oscuro. Sí. Sí. Veo, por ejemplo, les comparto que pues normalmente no soy muy un fan de Facebook. Creo que ha sido una cuestión que yo misma me he impuesto porque me parece que es como muy, lo hablo por mí, como una cuestión de vanidad, el estar publicando las fotos, a dónde voy, qué hago, a dónde viajé, etcétera. Entonces yo solita, así como un caballito, me jalo las riendas y digo, nada más publicar cosas que creo que son buenas. Y publiqué un artículo que mi marido, que aquí está presente también, era una frase que decía, aunque, ¿cómo decía? A ver, sóplamela. Aunque todo el mundo, lo bueno sigue siendo bueno aunque nadie lo haga, y lo malo sigue siendo malo aunque todo el mundo lo esté haciendo. Algo así decía. Sí. Y la publiqué yo a mí se me hizo bonita, claro. ¿no? Y además, contundentemente verídica. Sí, mi sorpresa fue que fui atacadísima por publicar esa frase. No me digas. Sí, y me atacaban. Una de las preguntas fue, ¿bueno para quién? Entonces le decía... Pues, ahí tienes el comentario final de mi hermano cuando habla del monstruo, del veneno, que es la relativización. ¿Sí? Ese comentario de bueno para quién es relativo. Es correcto. Y sí, eso supone la destrucción de la norma universal. Claro. Y me dio gusto ver que creo que vamos a cumplir 2 años en este curso, ¿correcto? Más o menos. Sí, más o menos. Vamos para allá en julio, sí. Por vez primera ya no me quedé callada por falta de argumentos. Creo que traté de ser muy elocuente, traté de tener mucha paz, pero justamente mi punto de vista era ese, exponer a las personas lo que era el relativismo. Y creo que utilicé pues ejemplos. Le decía, es que lo bueno es bueno para todos. Y yo baso mi comentario en 3 cosas. En la ética, que es universal,
baso mi comentario en los postulados de la Escuela Mexicana de Psicología Realista, tomista, que tiene como fundamento al ser humano como un ser trascendental y no inmanente. Bien. Y lo baso en los ejemplos y la doctrina de Jesucristo, que tienen más de 2022 años. Bravo. Y si no entendemos esto, les voy a poner un ejemplo. Les decía, es que lo bueno es bueno aquí y en China, y va a ser bueno hoy, mañana y hace 400 años o hace 5,000 años. Sí. Porque entramos en el relativismo. Le dije, ahí hay que tener cuidado porque esto es una corriente como muy posmoderna, donde cada quien, lo bueno depende de cada uno, y eso es un peligro a mi forma de ver. Y le puse varios ejemplos. Le dije, ejemplo, a lo mejor fui muy dura, pero bueno, esta amiga es mi prima, tiene 2 gemelas, 2 hijas gemelas como de 17 años, y yo le decía, vamos a suponer, voy a hablar en primera y segunda persona para que sea más contundente lo que yo te voy a explicar, o lo que traté de explicar con mi frasecita en Facebook. Vamos a suponer que que yo soy Daniel López y que tengo 58 años, que acabo de salir de la cárcel, mido 1,90, peso 120 kilogramos, hace 7 años que estoy prisionera por lo que tú quieras, pero ya salí, y en esos 7 años no he visto, ni hablado, ni estado con alguna mujer. No tengo esposa que me espere, no tengo novia, no tengo amigas, tengo una necesidad física de estar con una mujer hasta el punto en el que el cuerpo me duele, y no tengo dinero para pagar a una sexoservidora y tampoco quiero autocomplacerme. Entonces, una de tus hermosas hijas, la que quieras, va pasando, y entonces, como eso es bueno para mí, porque yo ya estoy libre, porque mi cuerpo lo necesita, porque es una necesidad biológica, pues yo abuso de una de tus hijas. Entonces, no sé si entendemos, aquí entra el relativismo. Para mí era bueno, no creo que para tu hija o para ti sea malo, ¿no? Y el otro ejemplo que puse fue, vamos a suponer que tú y yo somos socias, capitalistas al 50%, las dos hemos puesto el mismo dinero y el mismo empeño en nuestra empresa, que ha llegado a ser exitosísima, pero de repente a mí me da la impresión que yo he trabajado más que tú y que las mejores ideas han resultado de mí. Entonces decido que tú ya no me sirves y que la empresa tiene que ser mía. Pero no la quiero pagar de manera legal. Entonces te cometo fraude. ¿Por qué? Porque la empresa es más mía que tuya, porque yo así lo considero. Entonces, por ejemplo, ese tipo de ejemplos le di, que a lo mejor fueron demoledor. Pues muy directos. Demoledor. Pero le dije, ahí está, porque para mí era conveniente, claro, ¿no? Yo siendo el presidiario que salió y tenía una necesidad física tan apremiante y no tenía otra opción, pues entonces cometí violación. Y eso se hubiera evitado si en mi sistema de valores existiera la castidad. El fraude entre tu empresa y la mía se hubiera evitado si en mi sistema de valores hubiera honestidad. Y así le dije como 5 ejemplos. Y eso es gracias a la ética que tiene que ser universal. Magnífico. Porque nos juzga a todos por igual. Entonces, pues sí la verdad sí les comparto que me dio gusto, porque creo que le di buenos argumentos. No, hombre, qué bárbaro, mis respetos. Mis respetos, eso ya es irrefutable. No sabes qué orgullo me da que seas mi alumna. Felicidades. Muchas gracias. De veras, felicidades. Pues ahí ya le comparto un poquito de su gran labor, de su gran esfuerzo y de la gran misión que tiene, pues de abrirnos el cerebro, porque una vez que se abrió, ya no se puede cerrar. A la luz, ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Así es. Así es que gracias a usted, gracias a Juan también, a Juan Junior, y gracias a los compañeros que también ellos han sido parte de este aprendizaje. Maravilloso. Y bueno, quiero aprovechar este momento para darle las gracias a don Ricardo, que a pesar de que hoy parece por desvelada y sueño fuera de combate, que alcanzó a escribir 2 comentarios valiosísimos en el chat y que quiero compartir con ustedes. Hablando de Gilberto Lozano, dice: lo triste es que este individuo, el dictador Refrena, tenía todo para haber hecho muchísimo bien. Gran carisma, inteligente, hábil, solo que se le salió el mal atrás. ¿Sí? Bueno, leo el comentario como está. Solo que le salió
el mal atrás. Bien, interpretemos lo que Ricardo quiso decir. Y la otra proposición que él hace es: el libre mercado tiene su origen en el cristianismo y especialmente en el trabajo de los monjes del norte de Francia hasta el oeste de Alemania. Absolutamente verídico, y felicito a Ricardo por este par de comentarios. Muchas gracias, Ricardo. Te viste magnífico a pesar de tu cansancio. Tenemos la mano de Humberto Sarabia. Adelante, Humberto, por favor. Buenas noches. Hola. Quería comentar acerca del artículo de su hermano cuando nos habla acerca de las aportaciones increíbles que la Iglesia ha hecho. Sí. De hecho, eso a mí me llena de una jactancia santa, podría decir. Sí, una santa jactancia, sí. Una santa jactancia de ser católico, porque esto indica una cosa: a pesar de que Jesucristo manda a su iglesia a evangelizar y a santificar a través de los sacramentos, como de una forma indirecta esa predicación va a provocar una purificación primero en la filosofía, es decir, la iglesia misma va a agarrar lo mejor de la filosofía griega, la va a purificar, y tenemos el emblema ahí de Santo Tomás de Aquino en esto. Igualmente, de una forma, no sé cómo decirlo, indirecta, la iglesia también va a ir creando ciencia, sí, va a ir creando progreso, sí, pero un progreso y una ciencia desde el punto de vista ético del evangelio, que a su vez va a llevar al mundo a una civilización. Y eso, pues, saber eso me da orgullo, me siento elevado como católico. Bravo. Pero al mismo tiempo me da tristeza por el hecho de cuántas acusaciones se le han hecho a la iglesia de oscurantismo o de la misma Edad Media. O sea, para mí es incomprensible eso. O sea, basta con revisar los adelantos que hizo la iglesia y que está haciendo aún todavía, ya lo que se mencionó también ahí en el artículo de su hermano, los derechos a la mujer y todo, etcétera. Y uno dice, ¿cómo es posible que a la iglesia se le haya tachado de oscurantista? O sea, los datos duros no apoyan esa tesis. Contrario. El problema es que cuando uno la desconoce es cuando uno se traga todas esas cosas. Yo en una ocasión me puse a reflexionar cuando sabía poco de estas cosas, en un dato acerca de los temblores, los sismos, que decían la falla de San Andrés. Pero a veces yo lo decía así rápido, la falla de San Andrés, pero un día me detuve a pensar, falla de San Andrés es un santo. ¿Por qué hay una falla que se llama San Andrés? ¿Qué es esto? Y cuando me voy dando cuenta que jesuitas y todas esas cosas, y sacerdotes de la iglesia, científicos de la iglesia, o sea, son sismólogos, hacen adelantos en sismología y le ponen, o sea, y digo, a veces las cosas tan evidentes, cercano a uno mismo, y las pasa por alto y se da cuenta. Felicito a su hermano por ese artículo. Ojalá y tenga bastante propaganda, porque realmente se necesita. Sí, les pido que me ayuden a difundirlo, tanto el artículo que voy a subir mañana a las redes, a los chats en los que ustedes están, como al video que se está grabando, para que me ayuden a difundirlo lo más posible. ¿Ok? Pues formidable tu aportación, mi estimadísimo Humberto. Muchas gracias, y tenemos la mano de Adrián Ortega. Adelante, Adrián. ¿Tu opinión, por favor, sobre el artículo o quieres hacer alguna otra cosa? Sobre el artículo. Bien, adelante. Por eso se ataca mucho a la historia. He estado escuchando a varios masones tratar de destruir primero el nacimiento de Jesús, la existencia de Jesús, y después todo lo que la iglesia ha formado, construido, obviamente porque es Cristo en la iglesia, y deforman fechas, la masonería se adjunta lo que ha hecho la iglesia. Entonces, la
masonería, Broga dice, nosotros fuimos los fundadores de la libertad, y todo lo que es la libertad, los tres fundamentos de la masonería, libertad, fraternidad y igualdad. Igualdad, eso es de la iglesia, pero en su forma original. Entonces, sí, esto es un artículo bellísimo en la manera que es verdadero, con B grande. Exacto, porque lo bello es bueno y lo bueno es verdadero y lo bueno y lo verdadero es bello. Por eso decimos que la verdad es el esplendor. ¿Sí? Perdón, que la belleza es el esplendor de lo verdadero. ¿Sí? Bien, Adrián, pues qué gusto me da que te haya gustado el artículo, sobre todo tú que eres un converso al que, por cierto, ya pronto le asignaremos fecha para que nos des tu testimonio. Ya estoy mejor de salud, gracias a Dios, y eso me va a permitir abrir un periodo más para que nos cuentes tu historia de cómo es que regresaste a las filas del catolicismo. Bien, ¿tenemos a alguien más por ahí? Adelante. Sí, Juan Carlos, adelante, Juan Carlos. Prende tu micrófono, ya. A ver si me escuchan, empezó un ruido aquí en casa. Sí, te fuerte, escuchamos. Pero a ver si podemos. Te escuchamos bien. Sí, pues felicitar al doctor por ese artículo que nos regala de su hermano. Yo como educador en la universidad, en preparatoria de formación cristiana, cuando veíamos el cristianismo, es uno de los temas que yo abordo, la herencia de nuestra cultura cristiana. Pues te va a servir enormidades. Formidable. Yo aquí estoy poniendo unos en el chat de los que yo usaba, que algunos sí los mencionó su hermano, pero la claridad con que nos lo refleja, el ver la raíz, pues queda uno ilustrado. Sobre todo el concepto que estamos viendo del burgués. ¿Ah? El concepto de generación de riqueza. Sí, porque ya ve que pues el neoliberalismo lo utiliza en la Revolución Francesa como pues opositor, esos burgueses, ¿verdad? Y a matar burgueses. ¿Sí? A matar burgueses, sí. Y desconociendo pues todo este referente, y quienes escuchan esa historia pues se quedan con esa visión de que eran los malos, ¿no? Eran los malos y había que afectarlos. Entonces pues no cabe duda, va a ser volver a escuchar este valioso video nuevamente, asimilarlo y seguir pues tomando más elementos y reafirmar la riqueza, el legado de nuestra fe cristiana y seguirlo impulsando ante este contexto que estamos enfrentando de indiferencia, del desconocimiento de historia, y que, como dicen, estamos envueltos en una cultura católica, pero lo desconocemos, porque muchas veces no hay quien nos lo platique, quien nos lo diga, quien nos haga ver el origen de este ambiente donde nos desenvolvemos y que a veces pues, lo consideramos muy normal y nadie nos lo dice, pues ignoramos ese origen tan bello y argumentamos con toda validez el estar en contra de esa cultura que nos va encaminando, pero al desconocer todos esos elementos nos sentimos con todo derecho para enjuiciarla, criticarla y desacreditarla, ¿ya? Sabiendo que nos movemos en esa esfera sin darnos cuenta. Muy bien, muchísimas gracias. Yo quisiera preguntarle directamente a una participante, Alina, ¿qué te pareció el artículo de mi hermano? Si es que nos quieres dar tu punto de vista. ¿Andas por ahí, Alina? Muy bien, ya te vi. Sí, aquí estoy. Qué bien. Pues es algo que yo personalmente no me había dado como mucha cuenta. Fíjate. Y sí es cierto. Valió la pena. No te habías dado mucha cuenta. Sí, o sea, no realmente. Y pues sí, es cierto que todo, o sea, como las bases de, pues, el mundo, lo que decía del calendario, todo eso, pues, está basado en el cristianismo. Y pues nadie parece que se da cuenta, pero ¿cierto? Aún así los ateos y los demás que no creen en nuestra religión,
ahí están celebrando la Navidad y pasándola los domingos libres. Y pues mira qué está como un poco... qué buena observación, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Muy bien, Y Alina. pues lo disfrutan de nada. Pues muchas gracias por tu muy auténtica participación. Me gustaría escuchar a Lili Baglietto, que siempre tiene buenas intervenciones. ¿Qué nos platicas del artículo, Lili? ¿Qué te pareció? Buenas tardes a todos. Pues Hola. sumamente interesante, profesor. Es un resumen perfecto de lo que ha hecho la Iglesia a través de los siglos. Es una maravilla. Y verdaderamente aquí entra todo eso de la globalización, la libertad verdadera que le dio al hombre y a la mujer. Sí. Fue precisamente el cristianismo. Fue Cristo. Exactamente. Porque ninguna... Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Ok. En ninguna religión, la mujer siempre fue un cero a la izquierda en la iglesia, con los judíos, los maometanos. No, y nada más hay que ver qué es la mujer en el Islam ahorita, ¿no? Exactamente. Una cosa. Y es, exacto, es una cosa. Y es con Cristo con quien comienza verdaderamente la verdadera dignidad de la mujer. Inclusive él escogió discípulas mujeres que anduvieron con él, ¿verdad? Y a las primeras que se le apareció fue a mujeres. Sí, exactamente, fue a mujeres. Y otra cosa muy importante que menciona su hermano en este artículo tan interesante es el deseo del aprendizaje, que la gente no quede analfabeta, que aprendan, que los hijos sean mejores que los padres, que se creen escuelas, universidades, que la civilización sea superior para todos. Y fue precisamente el cristianismo quien unió a Europa, fue la religión, los monjes de ahí en Europa fueron los que unieron, y es la civilización cristiana la que ha llevado más arriba que cualquier otra civilización del mundo a los países, principalmente Europa. Y eso es lo que ahora está desintegrando, que se está queriendo quitar esa civilización cristiana, hacerla desaparecer. Y de ahí vienen todos los males que estamos empezando a sufrir en todas partes. ¿Qué otra cosa le quería comentar? Excelente participación. Yo soy más buena para escribir, me gusta mucho escribir. Ah, bueno. Pues no dejes de colocar tus comentarios en... Sí, cuando mande usted el artículo, ¿sí? Yo le escribo todo lo que estoy pensando de él. Soy un poco más torpe para hablar. Muy bien. Ya le escribiré, profesor. Excelente. Pero muchas felicidades, dígale a su hermano. Y ya he leído algunos otros artículos de él. Creo que él colaboraba en Yo Influyo, me parece, en el periódico. Sí. Sí. Y ahí he leído artículos de él, por cierto, todos muy interesantes. Qué bien. Bueno, pues a mí me gustaría mucho terminar en los minutos que nos quedan para darles otra aportación fundamental. Y es algo que también va a causar en muchos de ustedes, por no decir en la totalidad, una muy agradable y gran sorpresa. Y es el hecho de que por si fuera poco, todo lo que he dicho hasta el momento que nos aporta a lo largo de la historia el cristianismo, la libre empresa, la generación de riqueza, la aspiración al conocimiento, la aspiración y la posibilidad de desarrollar la ciencia, el arte, la filosofía, etcétera, el libre mercado y todas las maravillas que ya escuchamos por mi boca y con letra de mi hermano Salvador, les tengo la agradable sorpresa de platicarles una larga lista de nombres de científicos católicos de primerísima magnitud. Cuando yo empiece a mencionar estos nombres, muchos de ustedes van a manifestar una muy fuerte pero muy grata sorpresa, porque cosas tan formidablemente importantes como en el mundo de la electricidad, por decir algo, a reserva de lo que voy a completar, son científicos católicos practicantes, creyentes de alto grado de virtuosidad en la práctica de su fe, de nuestra fe. El primero al que voy a mencionar es
un señor, ¿sí? Por aquí está, permítanme un segundo. Estoy buscándolo. Se llama Jérôme Lejeune, ¿sí? Veamos lo que sostiene este sabio en la 13ª Asamblea General de la Pontificia Academia para la Vida. El 25 de febrero del 2007 se anunció la apertura de la causa de la beatificación del profesor Jérôme Lejeune, quien es reconocido tanto por su fidelidad a la Iglesia como por su excelencia como científico. Explica que la ciencia por sí misma no puede determinar válida y objetivamente el origen del mal, y mucho menos evitarlo con métodos científicos. Más bien ocurre al revés, dice él, porque junto con el muy notable avance de la ciencia, se ha introducido la mortífera corriente ideológica que pretende explicar todos los comportamientos humanos en términos puramente cientificistas. Se trata de un materialismo a ultranza que ya tiene efectos devastadores en el hombre. Vale la pena conocer algunas de las tesis de este hombre, al que se le conoce, asómbrense, como el padre de la genética moderna. Fiel católico, defensor de la vida humana y cuya causa de beatificación está abierta. ¿Cómo ven? ¿Quién sabía? A ver, dígame, ¿quién sabía esto de Jérôme Lejeune? Es más, su nombre, simplemente su nombre, siendo el padre de la genética moderna. Y bueno, si continuamos con otros que han aportado verdaderamente cosas extraordinarias, ¿sí?, a la ciencia, vamos a ver, voy a buscar por aquí otros. ¿Qué creen? Tenemos a Galileo Galilei. Fue el primero en usar el telescopio para estudiar los cielos. Descubrió la luna de Júpiter, anunció las manchas solares, demostró que la Vía Láctea está formada por millones de estrellas y supo que la luna es montañosa. También demostró que Ptolomeo estaba equivocado y que Copérnico estaba en lo cierto. La Tierra gira alrededor del Sol y no lo contrario. El caso de Galileo es tal vez el más conocido, pertinente a la tensión entre la ciencia y la religión, pero su vida, sus tesis y sus descubrimientos nos demuestran que lo que es verdad en ciencia es verdad en religión, y lo que es verdad en religión es verdad en ciencia, porque la verdad es una. Galileo Galilei. Y tenemos otro, Nicolás Copérnico, astrónomo, postulador de la certeza de que la Tierra gira alrededor del Sol. Canónigo católico de Polonia, nace en 1543. Fue el primer astrónomo que formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar. En su libro De Revolutionibus Orbium Celestium, de las revoluciones de las esferas celestes, es usualmente concebido como el punto inicial o fundador, asómbrense, de la astronomía moderna. Un astrónomo canónigo polaco cuyo modelo heliocéntrico es considerado como una de las teorías más importantes en la historia de la ciencia occidental. Y continuamos. Don Gregorio Mendel, el padre Gregorio Mendel, monje agustino, biólogo, padre de la genética, descubridor de la herencia genética y autor de las leyes de Mendel. Fue un monje agustino católico y naturalista que describió las leyes de Mendel que rigen la herencia genética por medio de los trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades de la planta del guisante. Se le hizo justicia y se le dio reconocimiento público cuando Hugo de Brie, botánico holandés, junto con Carl Correns y Erich von Schermack, descubrieron las leyes de Mendel, cada uno por separado, pero hasta el año de 1900. Otro formidable ejemplo de lo que es la herencia cristiana en el ámbito de la ciencia es Isaac Newton.
Isaac Newton, científico prominente que también fue un creyente devoto. Desarrolló las teorías de la luz y de la gravitación universal y participó en la creación del cálculo de acuerdo con multitud de científicos e incluso que se puede igualar a Newton en conocimientos bíblicos a otros de su talla, de su categoría. Organizó conocimientos metódicamente acerca de la Biblia y afirmó sus creencias estableciendo reglas de interpretación bíblica bien definidas. Y entramos a un terreno sorprendentísimo. Sí. Doctor, un favor, nada más, apague, silencia a todos. Hay alguien que está prendido, está metiendo un sonido bajo que va a ser muy molesto para después. Silencia a todos, por favor. A ver, déjame ver la manera de hacerlo. Participantes, silenciar. Listo, gracias. Estábamos entonces con Michael Faraday. Ajá. Bueno, pues él es el diseñador de el primer motor eléctrico. Estamos hablando de 1700, 1840, 1830. Estamos hablando de hace 200 años. Fue un verdadero líder científico en su generación. Desarrolló el motor eléctrico, inventó el transformador eléctrico. Díganme en qué hogar no hay hoy en la actualidad 5 o 6 transformadores eléctricos, reguladores de voltaje. Descubrió la inducción electromagnética, introdujo el campo de líneas de fuerza, propuso las ondas electromagnéticas y, ojo, la unidad de capacidad de un condensador lleva su nombre, el faradio. Como católico, ponía énfasis en la sobriedad y en la moderación de los goces terrenales. Su cristianismo compenetró todos los aspectos de su vida, espiritual, social, política y profesional. Otro genial, católico, científico de primerísimo nivel, Johannes Kepler, el principal astrónomo y matemático alemán que declaró que la doctrina de la Santísima Trinidad le sugería el sistema heliocéntrico tripartito, el Sol, las estrellas fijas y el espacio entre ellas. En 1596, Kepler escribió un libro en el que exponía sus ideas, El misterio cósmico. Hombre de gran vocación religiosa, Kepler veía en su modelo cosmológico una celebración de la existencia, de la sabiduría y de lo que él llamaba la elegancia de Dios creador. Marca un hito en la historia de la ciencia. Kepler fue el último astrólogo, ojo, fue el último astrólogo y él mismo dejó de ser astrólogo, que es una marihuanada, por decirlo bonito, para convertirse en el primer astrónomo de la historia. ¿Sí? Tenemos otro genio, Blaise Pascal, físico y matemático francés, a quien nuestro mundo computarizado le es deudor. Él es el padre del cómputo moderno, además de autor de libros de espiritualidad. Pionero en la mecánica de fluidos. Escribió numerosos pensamientos devocionales en sus pensées, tal como Dios prefiere impresionar más la voluntad que la mente. Una perfecta claridad ayudaría a la mente y perjudicaría a la voluntad. Otro, Robert Boyle, 1627 a 1691, padre de la química moderna, conocido por su piedad y por su celo en materia religiosa, lo cual le impidió tomar los votos requeridos para ser presidente de la Sociedad Real Británica. Y continuamos. Nicolás Steno, Carolus Linnaeus, Lord Kelvin, James Maxwell, Louis Pasteur. Genio francés, descubrió el fundamento para la teoría de los gérmenes patológicos y de las vacunas preventivas. Creador de las vacunas de la rabia y la brucelosis. Claro, después de años y aún décadas de experimentación, no como ahora con las supuestas vacunas para el COVID. Uno de los 3 fundadores de la microbiología. Inventó un proceso llamado pasteurización,
que hoy todos los que tomamos leche en el planeta Tierra lo disfrutamos. Otro, Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. Todos los que hemos hablado alguna vez de voltaje, de la pila voltaica, de las pilas de un reloj como este, o de las pilas del automóvil, pues ¿de dónde creen que se origina? Pues nada menos precisamente que de don Giuseppe Antonio Anastasio Volta. El Sistema Internacional de Unidades lleva el nombre de voltio en su honor desde 1881. Cuando expuso por primera vez sus descubrimientos sobre la pila voltaica, fue acusado de brujería, pero finalmente pudo viajar a París, aceptando una invitación del muy inteligente y curioso emperador Napoleón Bonaparte, para exponer las características de su invento, el arco voltaico, del Instituto de Francia. El propio Bonaparte lo nombró conde y senador del Reino de Lombardía y le otorgó la más alta distinción de la institución, la medalla de oro al mérito científico. El emperador de Austria, por su parte, impactado tanto por el genio científico, ojo, como por la profunda fe de este hombre de ciencia, lo designó director de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Padua en 1815. Y seguimos con los genios que han impactado nuestra época del siglo XXI en estos momentos. Guglielmo Marconi, Premio Nobel de Física en 1909, pionero de la radiodifusión, o sea, si hay radios, es gracias a Marconi. Creador de Radio Vaticano, segundo hijo de Giuseppe Marconi, terrateniente italiano, etcétera. Estudió en la Universidad de Bolonia. Los resultados de sus experimentos fueron aplicados en la Gran Bretaña, en el arsenal naval italiano de La Spezia, y a petición del gobierno francés, en 1899 hizo una demostración práctica de sus descubrimientos, estableciendo comunicaciones inalámbricas a través del Canal de la Mancha entre las ciudades de Dover y Wimereux. Otro, Evangelista Torricelli, y imposible de no citarlo, André-Marie Ampère. ¿En qué se mide la resistencia eléctrica? En amperes. ¿Sí? Es una medida eléctrica, digamos, complementaria del voltaje. Desde niño demostró ser un genio, siendo muy joven empezó a leer y desde muy chavito a consultar y a crear libros de matemáticas. Es conocido por sus importantes aportaciones al estudio de la corriente eléctrica y al magnetismo, y actualmente la unidad de intensidad de la corriente eléctrica, el amperio, recibe su nombre precisamente en su honor. Otro genio de lo mismo, de la electricidad, del electromagnetismo, Carlos Agustín de Coulomb, físico e ingeniero militar francés. ¿Sí? También hay la ley de Coulomb y también la medida de los coulombios. O bien Monseñor Georges Lemaitre, primer astrónomo que pasa en la historia como el gran postulador de la teoría del Big Bang, ya comprobada no como teoría, sino como un hecho científico que ya es irrefutable. El universo estalló en una gran explosión inicial que dio origen a la creación como hoy la conocemos y que continúa, como él lo postuló, en explosión a la velocidad de la luz. Y otros, tal vez no tan famosos, no tan importantes como los que ya les platiqué, y finalmente termino con Albert Einstein. Sus citas más famosas sobre Dios: la ciencia sin religión es renga y la religión sin ciencia es ciega. Apenas si calco las líneas que fluyen de Dios. Es posible que todo pueda ser descrito científicamente, dice Einstein, pero no tendría sentido. Es como si describieran a una sinfonía de Beethoven como una variación de las presiones de onda. ¿Cómo describirían la sensación de un beso o el te quiero de un niño? Ante Dios todos somos igualmente sabios
e igualmente tontos. Lo más hermoso que podemos experimentar es lo misterioso. Es la fuente de todo arte verdadero y la ciencia. Es más fácil destruir un átomo que un prejuicio. Y hay dos maneras de vivir la vida. La primera es pensar que nada es un milagro. La segunda es pensar que todo es un milagro. Y de lo que estoy seguro es de que Dios existe. Es una pequeña muestra de la herencia de lo que el cristianismo le ha dado al mundo. El genio de científicos sin los cuales nuestras comodidades actuales, nuestros avances actuales, nuestros viajes a la luna, nuestras computadoras, nuestros celulares y multitud de cosas más no existirían de no haber sido por la genialidad de estos científicos católicos. Es mi aportación o mi complemento al artículo de mi hermano. ¿Qué le debe al mundo al catolicismo? Pues lo digo en 2 o 3 palabritas. Los principales científicos de la historia son católicos, hombres de fe y famosos no solamente por serlo, sino por su piedad y porque le creyeron a Cristo. Bien, con esto terminamos nuestra sesión de hoy, miércoles, y como siempre espero sus despedidas. Les recomiendo por favor que no me dejen en el pago de sus cuotas y nos vemos en la sesión de historia del viernes. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Espero escuchar sus despedidas y sus buenas noches. Cuídense mucho y disculpe haberme quedado dormido. Muchas gracias. Buenas noches a Juan Bosco Jr. y a su familia. Gracias, muchas gracias por sus saludos. Hasta la vista.